Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver, en esta clase vamos a ver las dos operaciones fundamentales con los vectores. Entonces, tenemos las dos operaciones fundamentales que son suma de vectores y multiplicación por escalar. Ambos vamos a definir y vamos a ejemplificar. ¿Cómo se define la suma de dos vectores? Vamos a asumir que tenemos dos vectores, u y v, ambos de dimensión n, es decir, u sub 1, u sub 2, u sub n, y v es v sub 1, v sub 2, v sub n. La suma entre u y v se denota por u más v y se define sumando y se obtiene, sumando sus respectivos elementos o componentes, es decir, u más v es u sub 1 más v sub 1, u sub 2 más v sub 2 y así hasta u sub n más v sub n. Vemos dos ejemplos. Si nos da tres vectores u, v y w, en donde u tiene elementos 5, 10, v es 15, 7 y w 6 menos 10, nos pide hallar u más v y nos pide hallar v más w. U más v sería primer elemento de u con primer elemento de v, o sea 5 más 15 nos da 20. Y por segundo elemento tendría segundo elemento de u más segundo elemento de v, que sería 10 más 7, 17. Asimismo, si queremos hallar v más w, tendríamos primer elemento de v más primer elemento de w, o sea 15 más 6 nos da 21. Luego, como segundo elemento, sería segundo elemento de v y segundo elemento de w, o sea 7 menos 10 menos 3. Esto mismo nosotros podemos visualizar en un gráfico cartesiano, considerando que nuestros vectores son de dimensión. Bien, decimos que podemos visualizar gráficamente la suma de dos vectores, sobre todo si tenemos, por ejemplo, de dimensión 2 o hasta dimensión 3. Vamos a hacer algo bien sencillo, vector de dimensión 2, lo mismo que ya hemos visto en nuestra diapositiva. Para ello voy a activar la operación suma y voy a graficar mis dos vectores. A tenía componentes 5, 10, entonces acá tengo A que tiene 5, 5, 10. Ven, acá. Los componentes de B eran 15, 7. Entonces traigo B, que es 15, 7. Voy a hacer coincidir con el origen de coordenadas. Vale, 15, 7. Tenemos los elementos de B, 15, su segundo elemento 7. Y acá tenemos el vector suma, que viene a ser la resultante entre A y B, y sus elementos o componentes son 20, 17. ¿Recuerdan la suma de V más W? Entonces vamos a dejar V con sus elementos y W tenía componentes 6 y menos 10. Entonces esto vamos a poner como los elementos de W, que era 6 y menos 10. Acá tenemos 6 menos 10 y vemos su resultado de la suma es 21 menos 3, lo mismo que ya hemos visto en nuestra diapositiva, y así podemos ir cambiando los elementos o componentes del vector, y acá por medio de este aplicativo podemos obtener la suma de la misma forma como nos define una suma de vectores. Bien, continuamos ahora, ya hemos visto la definición de suma. Vamos a ver ahora la multiplicación por un escalar. Entonces, ¿cómo se define la multiplicación de un vector por un escalar? Tenemos un vector u de componentes u sub 1, u sub 2, u sub n y un escalar k. La multiplicación de k por u se denota por k. Se puede poner el punto de multiplicación o directamente ku y se asume que es la multiplicación, y se define multiplicando el escalar por cada elemento o componente de u. Así tenemos, si u es 5, 20 y v es 20, 15, hallar 3u y menos 5v.
Entonces 3u sería 3 por u por sus elementos o componentes. Multiplicamos 3 por 5 me da 15 y 3 por 20 me da 60. Si queremos hallar menos 5b, entonces multiplicamos menos 5 por 20, que es menos 100, y menos 5 por 15, que es menos 75. Bien, hemos visto entonces las dos operaciones que son suma y multiplicación por un escalar. Vamos a continuar posteriormente con las propiedades de estas dos operaciones. Muchas gracias.